Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí. Bueno, Sí. Continuamos. Entonces estábamos viendo los tipos de receptores y ya hemos visto la primera clasificación, que era en base a su estructura. Entonces teníamos que podían ser neuronas o células especializadas, y en el caso de ser neuronas podían tener terminaciones libres o encapsuladas, y en el caso de las células especializadas eran justamente células que estaban hechas para captar un tipo de estímulo, ¿sí? Entonces, la segunda clasificación es en cuanto a lo que son las localizaciones, justamente de los receptores. A ver. Ahí está. En cuanto a lo que es la localización de los receptores, no me pasa. Bueno, en cuanto a lo que es la localización de los receptores, ahí vamos a tener, vamos a ver tres tipos de receptores. Miren que se me va sumando más gente. Vamos a admitir, ahí está. Ahí está. Bien, entonces, tenemos la presentación. Bien, entonces ya hemos visto lo que eran de acuerdo a su estructura microscópica. Y ahora pasamos a ver, de acuerdo a su localización. Acá vamos a ver tres tipos de receptores. Acá en este caso vamos a tener, de acuerdo a dónde van a estar localizados, digamos, estos receptores. Entonces tenemos, por ejemplo, esteroreceptores o esteroceptores, como lo quieran llamar. Van a ser todos aquellos receptores que van a estar en la superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? En lo que sería la piel. Entonces ahí tenemos todo lo que son los receptores, por ejemplo, táctiles, ¿sí? Los receptores de presión, los receptores de vibraciones, receptores térmicos, de dolor, pero también tenemos receptores, por ejemplo, los visuales, los olfativos, los gustativos, ¿sí? Porque son todos receptores que están, digamos, en la parte externa de nuestro cuerpo. Otro tipo de receptores que vamos a ver, bueno, son los interoceptores, que estos ya están, digamos, en la parte interna de nuestro cuerpo. ¿Dónde van a estar ubicados? Por ejemplo, en los órganos viscerales, también van a estar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Entonces van a estar recopilando todo lo que es la información que tenemos en nuestro medio interno, ¿sí?
Y bueno, como dice acá, bueno, estos impulsos, bueno, no se perciben de manera consciente, pero si, si estos impulsos son extremadamente fuertes, nosotros lo vamos a sentir, bueno, como si fueran de dolor, ¿no? Y después tenemos los propioceptores, ¿sí? Que van a estar localizados, digamos, en lo que son los músculos de nuestro cuerpo, ¿sí? Son los que van a estar informando sobre la posición de nuestro cuerpo. Ahí tenemos, bueno, receptores que están en los tendones. Entonces, cuando nosotros contraemos un músculo, justamente lo que hace el tendón que está unido al músculo, lo hace que se contraiga, ¿sí? Y va a estar informando sobre el movimiento de alguno de nuestros miembros, ¿sí? Lo mismo va a pasar con lo que son los receptores que están en el oído interno, porque hay unos receptores, unas células que se llaman células ciliadas, eh, que, bueno, van a estar, digamos, informando a nuestro cuerpo sobre la posición de nuestra cabeza, sobre todo. O sea, si nosotros nos ponemos boca abajo, estas células son las que van a decir, bueno, que no es una posición normal en la que estamos. ¿Bien? Esos son los propioceptores. Dentro de los esteroceptores tenemos muchos tipos de receptores. Bueno, acá tenemos los que se localizan en la superficie externa de nuestro cuerpo y tenemos, por ejemplo, algunos como ser los discos de Merkel, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner. Como pueden ver, bueno, los corpúsculos de Pacini, fíjense que acá están estas terminaciones que estaban encapsuladas, ¿sí? Entonces, estos son los corpúsculos de Pacini, como son detectores de presión, generalmente están ubicados un poquito más abajo de los que son los que tienen las terminaciones libres. Los que tienen las terminaciones libres están mucho más cerca de la parte externa de nuestra piel, ¿sí? Entonces, esas son más fáciles ahí de captar los sentidos. Pero bueno, estos que son detectores de presión, por ejemplo, cuando nosotros nos apretamos una mano, ahí, bueno, ahí empiezan a actuar esos receptores porque se empieza a deformar toda esa estructura. Bueno, ahí tenemos otras terminaciones de Ruffini, disco de Merkel, corpúsculo de Meissner. Acá, bueno, tenemos los detectores también de temperatura, ¿sí? Un dato curioso, bueno, es que hay receptores en nuestro cuerpo, hay más receptores para bajas temperaturas que para altas temperaturas, ¿sí? Aparentemente nuestro cuerpo está más preparado, digamos, a recibir información de cuando hay un descenso de la temperatura, de cuando hay elevada temperatura, ¿sí? Este, Después, tenemos los interoceptores, como ya habíamos dicho, estaban localizados en la parte interna de nuestro cuerpo, por ahí podemos ver la distribución de algunos. Dentro de los interoceptores tenemos algunos que se llaman baroceptores, o sea, son detectores de presión y de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos mucho, nuestro estómago obviamente se va a distender y ahí va a estar enviando información de que, bueno, ya estamos llenos, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la pared del intestino. Después tenemos los varoceptores que están en el pulmón que informan sobre el estiramiento del pulmón y el ritmo, digamos, de cuánto se está moviendo nuestro pulmón, y ahí, bueno, justamente van a ir a esa información, digamos, va hacia nuestro sistema nervioso central. Recuerdan que hay una parte del sistema nervioso que es el tronco encefálico, que es el que recibe toda esta información y va a enviar la respuesta. Si, por ejemplo, no tenemos tanto oxígeno, si estamos en zonas de altura, no sé, como Tafí del Valle, Maiche del Valle, son zonas altas, ahí se va a empezar a aumentar el ritmo de estiramiento de los pulmones porque vamos a estar respirando más, porque al haber menos oxígeno tenemos que respirar más, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos respirar más, justamente van a estar actuando los baroceptores, y hay otros que se llaman quimioceptores también, que son
detectores de sustancias químicas. Bueno, acá están los quimiorreceptores. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunos que están ubicados en lo que es el bulbo raquídeo, los cuerpos carotídeos, ¿sí? También son quimiorreceptores, o sea, van detectando los cambios de las sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo. Entonces son sensibles, por ejemplo, a lo que es el cambio de pH. Si nuestra sangre empieza a experimentar un cambio de pH, van a aumentar o va a disminuir, bueno, justamente la frecuencia cardíaca, también lo que es la presión de dióxido de carbono y de oxígeno, que es lo que yo les decía. Si nos vamos hacia una zona de mucha altura, va a disminuir la presión de oxígeno porque hay menos oxígeno en nuestra sangre. Entonces, toda esa información va a ir hacia lo que es el tronco encefálico, se va a procesar la información y se va a enviar la respuesta de que aumente el ritmo cardíaco, de que aumente el ritmo de los pulmones. Entonces, así nuestro cuerpo se va a proveer de más oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense en quién están involucrados acá: el noveno nervio opar craneal, ¿sí? Otros receptores también lo tenemos acá, ven, en vasos sanguíneos, que son los cuerpos aórticos, también sensibles, bueno, justamente a las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y también del pH. Estos están ubicados en vasos sanguíneos. Estos también, los cuerpos carotídeos, están en vasos sanguíneos. O sea, dentro de nuestros vasos sanguíneos tenemos receptores que están midiendo, bueno, justamente la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono o del pH de nuestra sangre, ¿sí? Todo esto, bueno, como ya les decíamos, bueno, son prácticamente inconscientes. Nosotros no lo llegamos a percibir esos cambios, salvo que nos demos cuenta de que empezamos a respirar más rápido, pero generalmente toda esta parte es inconsciente, ¿no? Uy, perdón. Bueno, y en cuanto a los propios sectores, como ya habíamos dicho, estaban, digamos, también están en las partes internas de nuestro cuerpo, pero van a estar localizados en partes muy específicas, como ser músculos, los tendones, articulaciones y el oído interno. Entonces, al estar, bueno, justamente ubicados en estos sectores, van indicando, digamos, la posición de los miembros de nuestro cuerpo. Vamos a admitir a alguien más, ahí está. Van a empezar a mandar información hacia el sistema nervioso, la posición, por ejemplo, de algún brazo, de nuestra pierna o de los movimientos de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces los vamos a ubicar, ven, en lo que son los tendones, y en el propio músculo, ¿sí? Entonces, si los músculos estos se contraen o se relajan, bueno, esa es la información que está captando el receptor, envían esa información hacia el sistema nervioso central y de ahí se produce, envían la información para la respuesta. Obviamente, si el músculo está contraído, por ejemplo, si nosotros flexionamos nuestro bíceps del brazo, ahí se envía la información, ¿sí? Fíjense, ahí estarían enviando información el tendón y el músculo de que nuestro brazo se ha contraído, ¿sí? Y la respuesta va a ser, bueno, obviamente, que este músculo se relaje. Entonces volvemos nuestro brazo a la posición inicial. Pero bueno, también están ubicados, bueno, como ven por acá, bueno, están ubicados, bueno, en tendones, en articulaciones. Entonces toda esa información, ¿sí? Va a llegar, bueno, justamente hasta nuestro cerebro, donde se va a procesar y se va a producir, digamos, la respuesta. Entonces estos son los propios receptores, ¿sí? Y bueno, y ya después tenemos el tercer tipo de receptores, es de acuerdo al tipo de estímulos que van a detectar, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, bueno, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, osmoreceptores.
básicamente los nombres de este tipo de receptores nos están diciendo qué es lo que van a detectar, ¿sí? Entonces los mecanorreceptores, todos los estímulos mecánicos como el tacto, la presión, vibración, audición, equilibrio, ¿sí? Los termorreceptores, los cambios de temperatura que hay, ¿sí? Son receptores de temperatura. Los nociceptores o nocireceptores son los que responden a los estímulos dolorosos, ¿sí? A un golpe, por ejemplo, o, como dice acá, daño físico o un daño químico, si es que nos cae alguna sustancia química que sea peligrosa, o sea, algún tipo de ácido, nos va a producir el dolor, ¿sí? Fotorreceptores, que son los que detectan la luz, ¿sí? Van a estar en nuestra retina, los conos y bastones, como ya habíamos dicho. Quimioreceptores, los que van a detectar, digamos, básicamente los cambios en las concentraciones de las sustancias químicas, tanto en el interior de nuestro cuerpo como también puede ser que los que están ubicados, digamos, en nuestra lengua y en nuestra nariz, para detectar, bueno, lo que es el gusto y el olfato, ¿sí? Son quimioreceptores. Y los homorreceptores son los que detectan, bueno, justamente estos cambios también de presión osmótica. También, digamos, va a estar relacionado con lo que son las concentraciones de ciertas sustancias, como por ejemplo el dióxido de carbono y el oxígeno que estábamos hablando hace rato que están en la sangre, cuando cambian, bueno, justamente las concentraciones de estas sustancias. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de receptores. Entonces, nosotros podemos jugar acá un poquito, que es lo que generalmente hago en el final o en el parcial, cuando yo les digo que ustedes me tienen que clasificar un receptor. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, los conos y bastones, ¿sí? ¿Qué tipos de receptores son o cómo ustedes lo clasificarían? O sea, ahí es bastante fácil. Eh, Vamos de atrás para adelante, de acuerdo al tipo de estímulos que van a recibir, son fotorreceptores, porque son los que van a detectar la luz, ¿sí? En cuanto a lo que es la estructura microscópica, son células especializadas, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la ubicación, son esteroreceptores, porque están, digamos, en la parte externa de nuestro cuerpo y bueno, van a recibir los estímulos que vienen desde afuera, ¿sí? No son los estímulos que vienen desde adentro de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con cualquier otro receptor, como por ejemplo, que habíamos visto em, ay, esto que se me acaba de ir el nombre, em, eh, los, em, los detectores estos que tenemos en nuestras pieles del tacto. Bueno, ahí bueno, tenemos que pueden ser mecanorreceptores, ¿sí? Si nos imaginamos estos, los corpúsculos de Meissner, podemos decir, bueno, que es un mecanorreceptor porque, bueno, detectan las presiones, en cuanto a lo que son su estructura microscópica, podemos decir que son eh, terminaciones encapsuladas, ¿sí? Son neuronas con una cápsula, y en cuanto a lo que es la ubicación, podemos decir que es un esteroceptor, ¿sí? Lo mismo con este, mm, con algunos, por ejemplo, los cuerpos carotídeos que habíamos visto hace rato, son quimiorreceptores porque detectan perdón, son homorreceptores porque detectan los cambios de concentraciones de las sustancias del dióxido de carbono y del oxígeno que hay en la sangre, son osmoreceptores, eso es en cuanto al tipo de estímulo que captan. Podemos decir que son interoceptores porque están ubicados en la parte interna de nuestro cuerpo. Y en cuanto a lo que es el tipo de células, son células nerviosas, ¿sí? Que están ubicadas ahí. O sea, no son células especializadas, son células nerviosas y en ese caso pues, son con terminaciones libres. ¿Está bien? Bueno, entonces así, bueno, son el tipo de respuesta que yo voy a esperar de ustedes cuando a ustedes les toque hablar de algún receptor en particular, ya sea en el final o en el parcial, me tienen que responder de esa forma, ¿sí?
Eh, bueno, ahí tenemos distintos tipos de... Profe, disculpe, Sí, ¿cómo es el parcial? Perdón, el final es oral, es una exposición, ¿cómo es el no, es final? un oral, el final es oral. Generalmente ustedes eligen un tema y ahí exponen y yo les voy haciendo las preguntas. Eh, yo antes lo que hacía, antes de la pandemia lo que hacía, bueno, era como van a hacer ahora, pero ahora es, bueno, justamente por las cuestiones de tiempo que hemos tenido dos, tres, no hemos tenido dos o tres clases por feriados, por el censo, y no me acuerdo por qué más no hemos tenido clase. Creo que era porque había un final también en el medio, y ahora viene otro final también más, o sea, van a ser cuatro clases que no hemos tenido de la materia. En ese caso, bueno, por ese motivo, digamos, yo lo que voy a hacer es que ustedes den un tema, pongan un tema en el segundo parcial. Pero si no, bueno, eran parciales así como lo que yo tomaba en el primero. En el caso de que ustedes expongan el tema, yo les recomiendo que ese mismo tema que ustedes van a exponer, lo utilicen para empezar después en el final, porque es un tema que ustedes ya lo van a estudiar, ¿sí? Y lo van a ver. Si ustedes Bien, quieren elegir, profe. ustedes después quieren elegir otro tema, ustedes son libres de elegir porque yo les estoy dando la opción a ustedes para que ustedes elijan. ¿Está bien? Si ustedes no quieren elegir el tema que ustedes han dado, es cosa suya. Pero bueno, básicamente es así, digamos, el examen final. No hay, no tomo examen escrito porque siempre son muchos. Como es una materia de primer año, son muchos. Entonces el oral es mucho más rápido. Ahí se desaprueba más rápido. No, mentira. Aprueban bastantes. Son muy poquitos los Sí, desaprobados. sí, porque lo ideal sería poder rendirlo ahora al final para, bueno, ya como que uno lo tiene más fresca la materia. Ujú, exactamente. Bueno, acá tenemos... Bueno, aunque me toca recuperar, pero va más fresca. Bueno, acá tienen un poco lo que son la localización de los nociceptores, o sea, receptores de dolor, el corazón, pero esto no es que reciben, eh, son receptores de dolor, pero no de amoríos, sino de otras dolencias. Bueno, ahí tenemos en el intestino delgado, bueno, las mujeres obviamente entienden del dolor de los ovarios durante la menstruación. Bueno, bueno, justamente son esos receptores de dolor lo que las hace sufrir mucho. Eh, Receptores del riñón, de los uréteres, de la vejiga, del páncreas, del estómago, cuando tenemos dolor de panza, bueno, ahí están justamente los receptores que nos están informando sobre esa dolencia. Del hígado, vesícula. Bueno, ahí tenemos todo lo que son receptores de dolor, ¿sí? Las ubicaciones. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos, bueno, ya acabamos de ver los distintos tipos de receptores. Ahora, todos estos receptores, una vez que ya han captado el estímulo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que van a generar, ¿sí? Entonces, eh, en, este, pueden generar dos tipos de respuestas, ¿sí? Entonces tenemos, pueden generar, puede ser, digamos, cuando capte el estímulo, o sea, las dendritas, esas dendritas que están captando los estímulos, van a producir un potenciales graduados, ¿sí? Recuerden que los potenciales graduados se daban en las dendritas y en los cuerpos de las células. Entonces, eso se denomina, bueno, potencial receptor, ¿sí? Porque es la misma neurona que es la que está captando el estímulo, ¿sí? Entonces ahí se va a generar lo que se llama el potencial receptor, porque justamente es un receptor primario o neurona de primer orden. Entonces, ese potencial de receptor va a generar después un potencial de acción, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Viene el estímulo, ¿sí?
es captado por las dendritas y se produce un potencial de acción o impulso nervioso. Entonces, este potencial, potencial que se produce acá en las dendritas, ¿sí? Tiene un nombre especial, se llama potencial receptor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese estímulo eh, va a estimular una célula especializada, como los conos y bastones, ¿sí? Bueno, esa célula especializada va a generar un potencial generador, ¿sí? Fíjense que tiene otro nombre, acá ya estamos con el potencial generador, ¿sí? Porque esta es una célula especializada, no es una neurona propiamente dicha, sino una célula que está hecha para recibir un tipo de estímulo específico, como la luz, ¿sí? Entonces va a generar un potencial generador. Entonces, ese potencial generador va a hacer que se liberen neurotransmisores para que esos neurotransmisores se unan a la neurona de primer orden, ¿sí? Y esa neurona de primer orden, cuando recibe los neurotransmisores, recién va a generar el impulso nervioso que va a llegar hasta nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, impulsos, el potencial receptor, los receptores olfativos, los que tenemos en nuestra nariz, ¿sí? O los que están en nuestra piel. Pero el potencial generador, ¿sí? Se va a producir, bueno, justamente en otro tipo de sistemas sensoriales que tienen células especializadas, como las células ciliadas que están en nuestro oído, las células gustativas y los conos y bastones, que es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces el estímulo llega primero a la célula especializada, esa va a generar el potencial generador y va a liberar neurotransmisores para que recién en la neurona esta del primer orden llegue hasta nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Esos son los, va a producir, digamos, la célula especializada va a producir un potencial postsináptico, que eso habíamos visto ya también en el primer parcial. Bueno, entonces, tanto los potenciales generadores o los receptores también tenemos que pueden disminuir, digamos, la capacidad que tienen de recepción, ¿sí? Hay muchos estímulos, como por ejemplo este que bueno, justo le he puesto acá al pobre Homero que está recibiendo agua caliente y agua fría. Ustedes lo habrán notado que, por ejemplo, sobre todo en estas épocas que hace frío, que uno se baña con agua caliente, entra en la ducha y después de un tiempo es como que si dejara de sentir el calor del agua, ¿sí? Bueno, esto bueno, justamente se da bueno, por las adaptaciones que tienen muchos receptores. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en receptores estos de temperaturas y también con los receptores olfativos, que por ahí uno entra en un lugar, por ejemplo, donde siente olor a gas y se sigue quedando ahí, ya después lo deja de sentir al olor a gas. Sí, bueno, justamente porque ha habido lo que ha sucedido, digamos, lo que se llaman las adaptaciones rápidas. Pero después también tenemos otro tipo de adaptaciones que son adaptaciones más lentas, que es cuando no dejamos de sentir, digamos, o tarda más en dejar de sentir las sensaciones. ¿Sí? Que esas ya, las adaptaciones lentas están más relacionadas este, con receptores, los propios receptores, ¿sí? Los propios receptores, estos que están ubicados bueno, en las articulaciones y en los usos musculares. Pero después, bueno, por ejemplo, estos corpúsculos de Pacini que están este, relacionados, digamos, con lo que es las sensaciones táctiles y de temperatura, tienen adaptaciones rápidas. O sea, nosotros prácticamente dejamos después de un tiempo de que se nos está estimulando con algo, bueno, ya prácticamente lo dejamos de sentir, ¿sí?
Bueno, bueno, acá les he agregado algunas cosas más sobre lo que es la parte de lo que es los receptores de tacto y de presión. ¿Sí? Ahí tenemos los nombres, los corpúsculos de tacto, a ver. Ah, sí, bueno, los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos laminados. Bueno, esos son algunos ejemplos. No vayan tan profundo en ese sentido. Este, con con estos de tacto, eh, yo les voy a mandar ahora el apunte y ahí van a ver que no son tantos. Sí, hay algunos que tienen que saber, como los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, este, y después hay unos que también tienen un nombre muy, que ahora no me estoy acordando, que desde hace rato que vengo pensando, que son unos corpúsculos, perdón, unas células que son las receptoras de frío, digamos, este, tiene un apellido alemán, medio alemán, que ahora no me estoy acordando. Ya, bueno, ahí ya les voy a mandar en el apunte. Bueno, eso sería todo lo que es la clase de hoy. Bueno, vuelvo a ver, primero voy a dejar de grabar.